10. Cuando lo tenga puede confirmar con un amén. Leemos la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Vamos a leer todos el verso 9. Mas no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Incline su rostro y adore a Dios. En esta hora, dele gracias. Quizás usted esté atravesando un momento difícil. Quizás hayan llegado ataques, dardos a su vida. Quizás haya habido oposición, luchas en el trabajo, luchas entre la familia. Es probable que el enemigo haya querido zarandearle. Pero si usted está en este lugar es porque hasta aquí Dios le ha ayudado. Si usted está en este lugar es porque tiene oportunidad de alabar a Dios y de exaltar su nombre, de invocarle. Claman los justos y Jehová oye, aleluya. Oh, creemos que Él puede hacer cosas grandes en este día. Creemos que Él puede obrar de la manera en que menos nos imaginamos. Oh Señor, abriendo su cielo sobre su pueblo, derramando su lluvia, trayendo, Señor, sobre nosotros esa palabra, trayendo sobre su pueblo, Señor, esa dirección que necesitamos para seguir adelante. No estamos en este lugar por casualidad. No hemos venido a este lugar, Señor, por impulso propio. Usted lo ha ordenado todo. Usted ha abierto las puertas, Señor, para que estemos en este lugar. Y creemos, Señor, que usted va a obrar con una forma poderosa. Creemos que usted va a obrar de una manera extraordinaria en cada vida, en cada corazón, llevándose la angustia, llevándose la aflicción, llevándose el problema, llevándose todo lo que perturba, para llenar estos vasos de su poder, para llenar estos vasos de su gloria, para llenar este pueblo de su unción. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, limpia los aires contaminados. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda malicia. Reprendemos todo poder antagónico de las tinieblas que quiera levantarse, Señor. Y declaramos de su victoria en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar sin dejar de alabar al Señor. Salude al hermano que está a su lado. Diga: que Dios te bendiga. Qué bueno que viniste. Dígale. Alabanzas al Rey. Le doy gracias a Dios por la compañía de mi amada esposa, la compañía de mi hijo y de toda la iglesia que nos ha respaldado en este día. Amén. Alabado sea el Señor. Es un gozo, un privilegio poder servir a Dios y tener esta oportunidad de llevar un mensaje. Y ruego a Dios que me ayude. Ruego al Señor que sea Él propicio, que sea Él hablando a nuestras vidas. Y por eso en este día quiero hablar bajo el tema: no seas sin entendimiento. Amén. No seas sin entendimiento. El entendimiento es una cualidad que debe existir en todos aquellos que se supone hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y quiero compartir con ustedes algunos conceptos varios de entendimiento para entender.
valga la redundancia. Porque en el Señor, aunque no lo entendemos todo, pero es importante entender. No le quiero decir que todo lo vaya a entender, pero en lo que Dios le ha dado es necesario que usted tenga entendimiento. Hay cosas que todavía no entendemos. Y si no la entendemos, por eso Dios no nos va a demandar nada de lo que no entendemos, porque no nos ha sido dado. Pero hay cosas que sí nos han sido dadas y por negligencia, por indiferencia, por apatía, por soberbia, por orgullo, quizás no hemos sido capaces de entenderla. Entonces, de esas sí Dios nos demandará. El entendimiento en el desarrollo del cristiano es muy importante, porque podemos decir que el entendimiento del alma, en virtud de la cual concibe las cosas. Estamos hablando de que el entendimiento está ligado al ser, a lo que yo soy, a lo que mi vida realmente es. Y cuando yo soy capaz de entender o de tener entendimiento, más desarrollada, más capaz de ver las cosas, mi alma está. Cuando yo tengo entendimiento, puedo desarrollarme con libertad, puedo caminar con libertad, puedo vivir una vida más segura porque soy capaz de entender lo que me rodea. Pero el entendimiento está ligado al alma para concebir las cosas, para concebirlas, para compararlas, para juzgarlas. Y esto me induce y me ayuda a deducir otras de las que ya conocemos. En otras palabras, cuando yo analizo lo que ya conozco, me ayuda a entender lo que no conozco. Por eso es importante estar a los pies de Cristo, porque Él va revelando, y a medida que Él revela, lo que me revela me ayuda a entender otras cosas que están por revelar. Por eso es importante estar en la presencia de Dios. Hay personas que se desligan, se desprenden, se desconectan de la comunión con Dios, y por eso no llegan a entender cosas que ya deberían entender. Por eso no son capaces de ver cosas que ya deberían ver, porque han dejado de conectarse con aquel que revela la palabra. Entonces no tienen entendimiento. El entendimiento también es la facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, que permite razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada y clara de la realidad. Quien no tiene entendimiento no tiene una idea clara de la realidad. El que vive sin entendimiento vive una vida de ilusión, vive una vida de falsedad, vive una vida de ignorancia, de desconocimiento. Y Dios no quiere que usted tenga una vida de desconocimiento espiritual. Dios quiere que usted esté claro en lo que Dios le está revelando, que usted camine seguro en la palabra. Dios quiere que usted sepa lo que Él quiere hacer con usted. Dios no lo trajo aquí para que usted vuelva atrás. Dios no lo trajo a este lugar para que usted se llene de desánimo. Dios lo trajo aquí para llenarlo de su autoridad. Dios lo trajo aquí para fortalecerle. Dios le trajo aquí para darle grandes cosas a su vida. Si usted no entiende eso, dígale: Señor, yo quiero entenderlo, yo quiero verlo, yo quiero que usted me revele lo que quiere para mi vida. Si usted se siente que viene a este lugar a perder el tiempo, le digo: no pierda el tiempo. Aproveche bien el tiempo, porque Dios quiere revelarle algo. Dios quiere mostrarle cosas grandes que van mucho más allá de los sentimientos, que van mucho más allá de las emociones, que van mucho más allá de mis propias pasiones. Dios quiere mostrarnos su gloria, pero para ello tengo que rendirme, para ello tengo que ponerme a sus pies, para ello tengo que decir: Señor, enséñeme, haga conmigo lo que usted quiera. Mucha gente cree que la vida cristiana es una vida de ignorancia. No, ahí están esos ignorantes. Cree que somos ignorantes porque levantamos nuestras manos al cielo. Cree que somos ignorantes porque decimos adorar a un Dios al que no vemos. Y hay gente que se cree más inteligente porque adora a un muñeco que hizo con sus manos.
Yo no soy ignorante porque adore un Dios que no veo. La gente tiene el concepto de que el evangelio es sinónimo, ¿verdad?, de falta de cultura, y eso es falso. Dios nos ha dado un entendimiento. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios no lo ha llamado a usted a hacer cualquier cosa. Dios no lo ha llamado a usted a pensar de cualquier manera. Dios no lo ha llamado a usted a razonar de una manera natural, animal y diabólica. Dios lo ha llamado a usted a pensar según Dios piensa, a ver las cosas según Dios las ve, a hablar según lo que ha escuchado de Dios. Pero para ello tiene que tener entendimiento. Y en el entendimiento se razona. En el entendimiento se meditan las cosas. En el entendimiento se aprende. Hay gente que no le gusta que le enseñen. Hay gente que cree que se la sabe toda. Hay gente que uno no le puede decir nada porque ya ellos lo saben 10 veces más. Ya ellos han estado en otros lugares más importantes. Todo lo que usted diga, ellos lo superan con creces. Aleluya. No tienen entendimiento. Por eso el tema es: no seas sin entendimiento. Es importante que el creyente, que el Hijo de Dios, indistintamente en el área que se esté desarrollando, porque el entendimiento debe irse renovando cada día. Como nuevo creyente se tiene un entendimiento. Como viejo creyente se tiene un entendimiento. Como líder en cierta área, en cierta labor, se tiene un entendimiento. Y a medida que voy creciendo, yo tengo que ir creciendo según el entendimiento de la palabra. No puede ser que pase mucho tiempo y yo siga entendiendo el evangelio como cuando me convertí, y siga actuando como cuando llegué a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. El entendimiento me lleva a madurar, me lleva a reflexionar, me lleva a asumir con responsabilidad todo lo que me rodea. Aprendo de mis errores, soy capaz de soportar cualquier cosa porque mi entendimiento, que está guiado por el Espíritu, está por encima de la adversidad. Hay gente que no es capaz de superar la adversidad. Se dejan atropellar por la adversidad porque su entendimiento no ha sido renovado en la palabra. Tienen el mismo viejo entendimiento caduco, sin acción. Oiga, un entendimiento renovado no quiere decir que usted va a hacer un evangelio moderno. ¿Amén o no amén? No quiere decir eso. Nosotros no necesitamos actualizar el evangelio. Nosotros no necesitamos replantear el evangelio. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue teniendo vigencia. No importa los años que pasen, no importa los días que pasen, el evangelio sigue siendo vigente. El evangelio sigue cambiando corazones. El evangelio sigue transformando las mentes. El evangelio sigue llevando vida a la familia. El evangelio tiene poder porque es el deseo de Dios para usted. Es la voluntad de Dios para usted. Es lo que Dios quiere para usted. Eso no cambia nunca. Usted y yo cambiamos. Busque una foto de hace 10 años atrás. Muchas gracias. Busque una foto, ¿verdad? Cuando estaba una abundante cabellera. ¿Sí o no? Y no había un bombón, sino que había una tableta. ¿Sí o no? Y había más presteza. Y había una piel más tersa, quizás. Habían cabellos más negros, a los que le quedan todavía. Nosotros cambiamos, pero la palabra no cambia. Ella sigue teniendo vigencia. Y usted tiene que adaptarse a esa palabra que no cambia. Porque la naturaleza del hombre caduca, envejece, se desfasa de la actualidad. El evangelio sigue siendo actual. Por eso yo tengo que renovar mis pensamientos en la palabra. Porque si me descuido, comienzo a pensar otras cosas. Si me descuido, comienzo a ver la vida de otra manera.
Si me descuido, comienzo a sacar otro tipo de conclusiones distintas a las conclusiones bíblicas que siguen teniendo vigencia. Y es por eso que la palabra dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted se renueva en la mente de Cristo, usted comprueba la voluntad de Dios. El que tiene un entendimiento renovado procura agradar a Dios y no a sí mismo. Procura agradar a aquel que lo tomó por soldado. El entendimiento también es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Cuando usted tiene entendimiento o declara tenerlo, debe acompañarlo con una actitud y un comportamiento que manifieste que en usted hay un buen juicio. Que su conducta, que su comportamiento, que su hablar, que su acción sean adecuadas y alineadas a la palabra. No importa si usted es un gran predicador, eso no lo exime de tener un buen comportamiento. No importa si usted es un adorador excelso con una voz inigualable, si usted no se adecua a la palabra, no importa ninguno de los dones que tenga, para que sea efectiva la palabra, usted debe vivir según la voluntad de Dios. Debe haber un buen juicio. Porque ¿de qué me sirve a mí ser predicador y ser una persona grotesca, grosera, falta de respeto? ¿Aló? Se fue. Quien tal hace no tiene entendimiento. Quizás tiene una capacidad grande de predicar. Quizás tiene una capacidad grande de elaborar un bosquejo. Quizás tiene una gran capacidad de entonar una alabanza. Quizás tiene una gran capacidad de gestionar un grupo. Quizás tiene muchas cualidades. Pero si no tiene buen juicio, no tiene entendimiento. No sabe lo que hace, en otras palabras. En otras palabras, lo que hace con la mano lo va a desbaratar con los pies. Lo va a destruir porque está falto de entendimiento. Porque su juicio no es acertado. Porque su comportamiento no es el adecuado. Quien tiene entendimiento tiene buen juicio en la vida. No vive por vivir. Vive con entendimiento. Sabe vivir. Sabe conducirse, sabe lo que habla, sabe a quién le habla y cuándo le habla y cómo le habla. Porque usted puede hablar muchas verdades, pero hay verdades que por ser como son, matarían a muchos. Y si usted le habla una verdad a una persona que la va a matar, mejor no hable ninguna verdad. Cállese. No es que yo no tengo pelos en la lengua, ni sentimiento tampoco. El hecho de que usted tenga una verdad no lo hace señor de la verdad. ¿Vive o no vive? Tiene que tener buen juicio. Tiene que actuar correctamente. Tiene que estar según Dios ha establecido que actúe. Nosotros no podemos actuar por impulso. Nosotros no podemos actuar por emociones. Nosotros no podemos actuar por nuestras pasiones. Porque nuestras pasiones nos llevan solamente a buscar nuestros propios deseos. Nosotros tenemos que actuar según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando usted actúa según la voluntad de Dios, usted está actuando con entendimiento. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el esquema religioso. El Señor Jesús le decía: vosotros, fariseos hipócritas, que ponéis pesadas cargas, de las cuales vosotros no queréis llevar ni con la punta del dedo. Eso es un religioso, se sabe la ley y se la aplica a todo el mundo, pero él no la vive. Él no la comparte. Él no tiene esa actitud. Su juicio no es certero. Tiene una doble vida. Usted no puede tener una doble vida. O no debe tener una doble vida. Porque la doble vida es un juicio no acertado. Entonces la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia,
El que tiene entendimiento es prudente, no se va a las primeras, aunque tenga la razón. No actúa impulsivamente. Y se lo digo con propiedad porque mi naturaleza es impulsiva. Y hemos aprendido a los golpes que la impulsividad no sirve. ¿Amén o no amén? Y nos hemos tropezado con muchas cosas porque la impulsividad es un mal consejero. Pero dice aquí que para yo poder declarar que en mí hay un buen entendimiento, debo manifestar una actitud juiciosa o con juicio y con prudencia, dentro de la cual también debe haber una vida de reflexión. El que tiene entendimiento reflexiona. Piensa las cosas 1, 2, 3, 4 y las veces que haga falta hasta saber que lo que va a hacer, lo va a hacer adecuadamente. ¿Se da cuenta que no somos religiosos? Se da cuenta que no estamos aquí porque gloria a Dios, aleluya, santo, y ya, y nos vamos. No, no. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer útil para la obra de Dios. Que usted sea un instrumento de honra, que no avergüence el evangelio en la calle, que su comportamiento, que su conducta haga ver a los demás que en usted hay algo diferente, que en usted hay un Dios real, que el Dios que usted tiene le enseña una realidad, que usted no vive una vida ficticia, que usted no vive una ilusión, sino que vive la palabra. Allá los religiosos que viven su vida de ilusión, pero el que vive la palabra vive una vida real. Hay que tener entendimiento. Y son capaces de inventarse teorías. Son capaces de inventarse ideas que detienen el avance de la obra. Porque no tienen entendimiento. ¿Vive o no vive? Como algunos que son capaces de decir que es pecado que usted vaya a un parque a tener un momento de distensión con su hijo. Ese no tiene entendimiento. ¿Cuándo ha sido pecado que yo disfrute del hijo que Dios me dio? ¿Cuándo ha sido pecado que yo le diga a él, cuenta conmigo que soy tu padre? Pastor, eso existe, sí, y cosas peores que yo ni sé, pero existen. ¿Qué es pecado que toquen un balón? ¿Quién dijo eso? Son personas que no tienen entendimiento, tienen Biblia, tienen doctrina. ¿Vive o no vive? Tienen muchas cosas, pero no tienen entendimiento. Dios no quiere que usted sea una persona falta de entendimiento. No, Dios nos ha dado entendimiento para actuar, para vivir. Antes se decía que incluso ni siquiera estudie. ¿Cómo va a ir a la universidad? Eso es falta de entendimiento. Si en esa época nuestros hijos o nosotros que éramos hijos no hubiéramos ido a la universidad, ¿qué habría ahora dentro de la fila del evangelio? Entramos a la universidad, nos convertimos, vivimos una trayectoria de 4 años con luchas y pruebas, pero salimos cristianos, salimos defendiendo la palabra, seguimos creyendo en el Dios que nos llamó. En cualquier lugar vamos a pelear la batalla porque Dios nos ha dado entendimiento. Aleluya. No estudie, pero ahora sí se beneficia del hijo que es médico. Ahora sí, doctor, ¿me puede ayudar? Es que no tengo para pagarle. No importa, hermano, tranquilo, toma. Pero si ese hermano no hubiera estudiado medicina porque usted dijo que era pecado estudiar, ¿quién le iba a dar la receta? Aleluya. Hay que tener entendimiento. Ahora hay que enseñar a los hijos, cuidado. Cuidado con lo que ves en la escuela. Cuidado con los compañeros. Usted del colegio para la casa. Usted va a la universidad, el instituto, el colegio es para estudiar, no es para más nada. ¿Sí o no?
Ya está. Amigos, pues en la iglesia busco a mis amigos. Porque mis amigos, como siempre lo he dicho, son los que son amigos de Dios. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero yo lo creo en mi vida. Mis amigos son los que son amigos de Dios. Los demás son conocidos, compañeros, incluso familiares. Pero amigos, los que son amigos de Dios. Y eso debe enseñárselo usted a su hijo. Que respete al compañero de estudio. Que lo respete, que cuando tengan que hacer los deberes en el colegio lo haga. Pero hasta ahí. Y que pase su prueba en el instituto. Porque la prueba del cristiano no es simplemente dentro de la iglesia, es en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso hay que confrontarlo con entendimiento. No solamente hay que tener prudencia y hay que ser reflexivo, sino que también hay que tener sensatez. En otras palabras, no actuar locamente como actuó Saúl. ¿Qué le dijo Samuel? Locamente has actuado, has hecho. Saúl no tenía entendimiento. Él conocía la ley, tenía conocimiento, pero no tenía entendimiento. ¿Sí o no? Hay gente que conoce el evangelio. Hay hermanos que conocen la doctrina, pero no tienen entendimiento de la doctrina. Entonces dice, no, es que los pastores de esa iglesia son muy extremistas. ¿Sí o no? Pero es porque tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento. Porque yo toda la vida no he sido pastor. Yo también un día fui nuevo creyente como usted. Y también me gustaba la discoteca. Y también me gustaban los bailes. Y también me gustaba el vallenato. Y también me gustaba la bachata. Y también me gustaba toda esa malicia. Pero cuando entendí la palabra, renuncié a todo eso. Aleluya. Porque no basta el conocimiento. Hay que tener entendimiento. Y el entendimiento lo da una relación con Dios. Una vida continua rendida a los pies de Dios. Él te hace reflexivo. Él te quita la venda. Él te quita el orgullo. Él te quita la soberbia. Él te quita lo que estorba y tapa tu mirada. Jamás. Él es el que nos llena de sana sabiduría. No importa lo que los demás hagan. Cuando usted tiene entendimiento, no le importa los demás. Lo importante es lo que Dios ha sembrado en usted. Y hay momentos difíciles donde hay circunstancias que nos golpean, pero yo tengo entendimiento. Yo tengo entendimiento. Y soy capaz de actuar según la voluntad de Dios, con sensatez. Y dice más, con responsabilidad. Estoy hablando solamente de los conceptos. ¿Vive o no vive? También podemos decir que es la capacidad que tiene una persona, y esta parte es importante, porque quien tiene entendimiento o quien debe tener entendimiento es la persona. Los animales no tienen entendimiento, ya lo leímos aquí en el capítulo 32. Ahora, cuando usted y yo estamos sin entendimiento, entonces nuestro comportamiento puede asemejarse al comportamiento de esos seres que no tienen entendimiento. Porque ¿qué podemos pensar de un padre que abusa a su hija? Menos que un animal. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos considerar a ese tipo de persona que es capaz de golpear a una anciana indiscriminadamente por arrebatarle un bolso? ¿Qué podemos pensar de esa persona sin entendimiento? Que es menos que aquellos seres que no tienen entendimiento. Porque se supone que estamos hechos para tener entendimiento. Entonces el hecho de no tenernos nos pone más por debajo de los que por naturaleza no tienen entendimiento. Porque se supone que usted debe tenerlo. ¿Me copió o no me copió? Cuando actuamos irracionalmente, es un ejemplo claro
de la bajeza hasta donde Satanás nos lleva. Personas que son capaces de vender a otra persona. Personas que son capaces de hablar falsamente de su hermano. Eso es falta de entendimiento. Eso es una actitud réproba, desagradable delante de Dios. Entonces, el entendimiento es una capacidad que tiene una persona en su mente para discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos informativos de un asunto cualitativo e integral. O sea, el entendimiento lo abarca todo. Lo cualitativo, alabado sea el Señor, lo informativo, lo integral, todo lo que vemos. O sea, el que tiene entendimiento no valora las cosas superficialmente. Hay gente que se deja llevar por la primera impresión, por lo primero que le dijeron, no busca una segunda opinión. No le da la oportunidad a otro de defenderse, sino que ya creen lo que le dijeron de aquel sin preguntar. No, sabes que el hermano tal cual, ¿verdad? Y enseguida va y lo riega, pero no se ha informado. No le ha ido a preguntar, oiga hermano, me acaban de decir esto de usted. ¿Es cierto eso? ¿Por qué no es capaz de ir a preguntar? Al menos que a usted le gusta el chisme. Si le gusta el chisme, no pregunta, enseguida va y lo suelta. Si le gusta la murmuración, enseguida va y lo imprime en primera plana. Pero si le gusta el entendimiento, va y se asesora. No sirve de un instrumento de promulgación de cosas falsas, sino que se adecúa al entendimiento. ¿El entendimiento qué dice? Pregunta. El entendimiento que dice, consulte. El entendido que dice, dele la oportunidad a otro. Hasta la misma ley dice, ¿verdad?, que las personas tienen la oportunidad de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay personas que no le importa la presunción de inocencia, sino que inmediatamente condena. Enseguida le ponen la cruz. Hasta aquí llegó. Y la otra persona inocente ni siquiera sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de valorizar, de pesar todo el entorno, sino que solamente pesamos una sola parte. Saúl hizo eso. ¿Qué vio él? La gente se me está yendo. ¿Qué vio él? Oiga, el enemigo me va a alcanzar y me va a destruir. Todos me están desertando. Él veía simplemente lo que le iba a él a aprovechar. O sea, ¿qué pierdo yo como rey? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? O sea, él buscaba lo suyo propio. Se olvidó de la realidad, de quién lo había puesto en ese lugar. Se olvidó de que Dios era el que peleaba por él. Se olvidó de que Dios lo enseñó a profetizar, de que Dios lo ungió con el Espíritu. Se olvidó de las maravillas de Dios y se acordaba solo de sus propios beneficios. El que no tiene entendimiento simplemente piensa en él. ¿Cuántos no fueron formados como obreros, como pastores, como predicadores dentro de esta obra? Y se olvidaron de eso y hoy no están. Porque se olvidaron del Dios que los llamó a predicar. Se olvidaron del Dios que le dio los dones. Del Dios que le dio los talentos, del Dios que los hizo elocuentes, del Dios que les quitó ese miedo escénico y los levantó en un altar para predicar, para usarlos con poder, y se han rebelado contra la obra. Quedaron sin entendimiento. O sea, el entendimiento es importante para nosotros, muy importante. El cristiano debe tener una vida en la cual exista entendimiento. No podemos ser religiosos dentro de una iglesia cristiana. Pastor, le he escuchado eso 20 veces. No se preocupe, hasta que Cristo venga me va a escuchar eso. Me molesta la religiosidad dentro de la vida cristiana.
me entristece ver cristianos religiosos que se cuelan los mosquitos y se tragan los camellos. Y los he visto en todos los niveles. Que Dios nos ayude a no ser religiosos. Que Dios nos ayude a vivir la palabra con entendimiento. No con un entendimiento natural que Dios reprueba, sino con el entendimiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos estos conceptos, nos vemos en la obligación de atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios nos hace un llamado de atención, como dice Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia, porque para tener entendimiento yo debo atender. Yo debo prestar oído. Yo debo ser un oidor y hacedor de la palabra. Para yo tener entendimiento, debo adquirir una información de alguien que sabe. Y nadie sabe más que Dios. No hay información más certera, más fidedigna que la información de la palabra. No importa los científicos que se levanten y digan y opinen. Al fin y al cabo, hermano, a la mayoría de ellos, por no decir a todos, usted lo escuchará decir tal vez, probablemente, quizás, hace 10,000 millones de años, claro, como ellos no estaban ahí. En un futuro a 5,000 millones de kilómetros de años luz, como ellos no van a estar ahí. Pero la palabra lo que dice es, y lo respalda cada día. Y lo respalda. Entonces nos vemos en esa obligación de atender con diligencia. ¿Vive o no vive? ¿Somos diligentes? En la palabra, no en sus negocios. Estoy hablando de la palabra. No estoy hablando de sus estudios. No estoy hablando de sus negocios. No estoy hablando, ¿verdad?, de buscar información extra para ver qué tengo que hablar al otro día. Estoy hablando de la diligencia respecto a lo que Dios quiere para mi vida. Porque hay gente que es muy diligente en las noticias. Oiga, y le pregunta las noticias y saben todas, la de última hora. Todas las noticias se las saben. El último descubrimiento, la última invención, el último, ¿verdad? Todos se lo saben. Pero le pregunta la palabra y ¿cuál es su relación con Dios? Bueno, ahí vamos, luchando. Pero dice aquí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué tenemos que atender? A lo que hemos, no sea que nos deslicemos. Dios no creó autómatas, gente que se mueve simplemente por un instinto, como los animales, como el caballo y el mulo. Dios quiere librarnos de eso. Pero hay gente que actúa como, son un tirco como una mula. Y el Señor hablándole. Y el Señor revelándose. Y el Señor mostrando su gloria. Y el Señor dando testimonio de que sí, a este hombre lo escogí yo. Y todavía tienen el corazón duro. La gente estirando. ¿Usted ha visto un mulo cuando se para, hermano? Que eso no lo mueve nadie. Y puede usted estirar y nada, clavado ahí. Así hay creyentes. Están frenados cuando Dios los quiere alar a la bendición. Cuando Dios los quiere llevar a pastos. Cuando Dios quiere decir, usted no es un mulo, usted es una oveja. Porque hay personas que tienen son ovejas, pero no sé, ¿cómo se llama eso? No tienen doble personalidad. Son bipolares. Son ovejas y se creen mulo. O cabra. Oiga, no, usted es oveja. Renueve su entendimiento. Véase como Dios lo creó, como una oveja, como un hijo de Dios.
Usted no es otra cosa. El diablo quiere que usted sea otra cosa. El diablo quiere que usted sea un fracasado. El diablo quiere que usted sea un sensual. Pero Dios quiere que usted sea su hijo. No le crea al diablo. No somos autómatas. Dios nos creó pensantes, con capacidad de interactuar con lo que nos rodea, para poder así ejercer nuestra autoridad. El que tiene entendimiento actúa según la autoridad que le ha dado. ¿Cuántos tienen autoridad? Dios le ha dado a usted autoridad. Ahora no sé cómo la está usando, ni sé si sabe realmente la autoridad que tiene. No estoy hablando de autoridad de rango. No estoy hablando de esa autoridad. No, pastores, que eso es usted que es pastor y el otro, el reverendo, los reverendísimos que están en la plataforma. No estoy hablando de esa autoridad. Estoy hablando de la autoridad que usted tiene como hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Cuando tenemos buen entendimiento, entonces Cristo nos es revelado. En la primera carta que escribiera el apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso número 20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero hay gente que todavía no ha entendido eso. ¿Vive o no vive? Cuando usted tiene buen entendimiento, Cristo le es revelado a usted y Cristo le revela al Padre. Quien no tiene a Cristo no tiene al Padre. A quien no le es revelado el Hijo, no le puede ser revelado el Padre. Usted tiene que tener conocimiento de aquel que lo redimió, de aquel que dio su vida por usted, de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel, alabado sea el Señor, que le dijo a sus discípulos: dejen la barca en aquel lugar y vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Pero hay gente que no tienen ese conocimiento y no saben por qué van al culto. Bueno, es que acostumbrado ya, que si no voy después, y comienzan a argumentar. Pero usted tiene que tener una revelación personal. No que mi mamá es evangélica. Usted tiene que tener su propia revelación. Busque tener entendimiento del Cristo que lo levantó. Para poder tener entendimiento se requiere estar limpio. ¿Vive o no vive? Pastor, yo me duché hoy. No, pero no me refiero a esa limpieza. ¿Vive o no vive? Limpio, lavado por la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro dice en el capítulo 3, en el verso 1: amados, en esta segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, ¿qué cosa? Vuestro limpio entendimiento.
Un entendimiento que no esté limpio no es un entendimiento capaz de entender la revelación de Cristo. No es capaz de entender la revelación de la palabra. No es capaz de entender la vida cristiana. Un entendimiento sucio por la inmundicia de la pornografía, del orgullo. Un entendimiento perturbado por esas cosas. No es capaz de ver la gloria y el poder de Dios. Lo único que ve es obstáculo, lo único que ve es dificultad, lo único que ve es oposición. Pero el que tiene el entendimiento limpio ve más allá de la naturaleza, ve más allá, es capaz de activar la fe, es capaz de moverse donde otros no se mueven. Porque tiene un entendimiento limpio, libre de perturbaciones. Pero el que no tiene un entendimiento limpio, esa inmundicia siempre le va a acusar. Le va a señalar, le va a obstaculizar y le impide conocer la abundante gracia del Todopoderoso. Debemos tener un entendimiento fortalecido. No debe ser un entendimiento débil, mediocre, ¿verdad? Sin fuerzas, sino un entendimiento fortalecido. Y lo único que fortalece nuestro entendimiento es la palabra de Dios. El mismo Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, le dice a los hermanos, bendito, en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Bendito el Dios del Padre. Y en el verso 13, que es donde quiero llegar, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Un entendimiento mediocre, débil, no es capaz de conocer la voluntad de Dios. Hay personas que se dejan arrastrar por doctrinas diabólicas. Nos hablaban en la reunión, ¿verdad?, de esa famosa Biblia, de esa nueva ideología que está tomando fuerza de judaizar las iglesias. Ya no hay que decir Jesús, sino Yeshua Yamasía. Ya yo le he comentado a la iglesia de Valencia. Eso lo diga usted cuando usted se vaya para Israel y se vuelva judío. Pero nosotros, yo por lo menos soy maracucho. Yo no digo Yeshua Yamasía. Yo dificultosamente digo Jesús. ¿Amén o no amén? Porque esa es la transcripción que tenemos. Yo no le estoy cambiando el nombre a Dios. Y comienzan a introducir un montón de cosas que aquel que tiene un entendimiento débil comienza a creerla. Ay, ahora pastor, tenemos que circuncidarnos. Venga, pastor Alexander, coja un cuchillo. Sin anestesia. ¿Vive o no vive? ¿Sí o no? Entonces cuando la mujer tenga la costumbre no puede venir a la iglesia, hay que hacerle un apartado por allá para que se vaya 7 días fuera. Esas son las leyes judías. Nosotros no somos judíos, somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos, dice aquí, por tanto, ceñid, apretad. Cuando se apretaban los lomos era porque querían ejercer la mayor fuerza sin que nada de ella se perdiera. ¿Cuántos han trabajado aquí en obra fuerte? Y se ponen por aquí una riñonera, ¿verdad? Una faja. Algunos las ponen para que se le vea la barriga, pero otro es para hacer fuerza. Y hay levantadores de pesas, ¿verdad?, que cuando van a levantar aquellas pesas, porque tienen que hacer su mayor esfuerzo, ellos se ciñen los lomos.
para así centrar toda la fuerza en ellos, impidiendo que ningún tipo de fuerza se escape y poder ejercer con autoridad lo que van a hacer. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La iglesia requiere un entendimiento fuerte. La iglesia requiere un entendimiento sólido. La iglesia requiere un entendimiento firme. Por eso no jugamos a los evangélicos. Por eso no andamos poniendo humo y banderas y bolas para que la gente se entretenga. Queremos enseñarle la verdad. Queremos hablarle la verdad. Queremos hablarle del poder de Dios. Si en otro lugar quieren hacer un circo, eso es asunto de ellos. Pero este lugar no es para hacer un circo. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cíñase. Apriétese, es que es muy duro. Es como cuando la cosa está fuerte en la casa y uno dice: bueno, hay que apretarse el cinturón. ¿Sí o no? Porque si no, se caen los pantalones y queda en vergüenza. ¿Amén o no amén? Entonces llega un momento en la vida espiritual que hay que apretarse el cinturón espiritual. Ceñirse los lomos del entendimiento. Y dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, el entendimiento siempre debe ir acompañado de la sobriedad. Un entendimiento sin sobriedad es seguramente una falsa doctrina. Porque comienza el hombre a elucubrar en su propia mente. Como cuando somos sobrios, entonces ya no nos vamos por caminos extraños, sino que, no, un momento, es lo que dice la palabra. No es porque hay gente que dice: no, es que yo sentí en mi corazón. Cuidado. Porque que yo sepa, mi corazón, según la palabra, el corazón de todos es perverso. Entonces, ok, usted pueda sentir lo que usted sienta, siéntalo para usted y ore, no esté hablando cosas que no son. Porque hay personas que ay, el Señor, sentí en mi corazón decirte esto, y lo que hace es hundir a otro. Y sentí en el corazón hablarte esta palabra, y sentí en el corazón, pero bueno, ¿quién es el que manda? ¿Dios o su corazón? Y cuidado cuando usted dice: Dios me dijo. Si usted oye a alguien que de cada rato le está diciendo: Dios me dijo, usted apártese de esa persona y dice: hermano, olvídese. Déjese de inventar tanto. Y ya está. No se deje enredar, apriétese. Dios al que va a levantar lo levanta y punto, ya está. Pero hay gente que comienza a elucubrar y a imaginarse y a idearse cosas que no son. Tenemos que tener un entendimiento que esté en alerta constante. En Efesios capítulo 1. Oh, gloria a Dios. En Efesios capítulo 1. En el verso número 18. El apóstol Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué Dios alumbra mi entendimiento? Para que yo esté alerta. Porque cuando usted tiene luz, usted está al tanto de todo aquello que está alumbrado. ¿Sí o no? Entonces sus ojos tienen la capacidad de estar alerta ante cualquier obstáculo o trampa que se presente en el camino, porque usted tiene luz.
Pero si su entendimiento no tiene luz, usted va a ser presa fácil de la mentira. Usted va a ser presa fácil del engaño. Usted va a caer en la tentación porque su entendimiento está entenebrecido. Pero Dios me dice a mí que yo necesito alumbrar los ojos de mi entendimiento. Ahora, ¿y cuál es el instrumento que genera luz al creyente? Salmo 119 lo dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. El entendimiento del cristiano se mantiene alerta a la misma medida que ese entendimiento se llena de la palabra de Dios. No de basura de internet. Porque hay gente que le gusta ver mucha basura en internet. ¿Sí o no? Y se creen todo lo que dice internet. O de Facebook dicen por ahí. Y se lo creen. Ay, que profetizó el pastor Carlos Guerra. Uy, y danzan. Y es mentira. Y comienzan a mandar los mensajes y se convierten en contribuyentes de que aquel primero que envió el mensaje o mande muchos virus o le llegue mucha pasta a él. Porque cada mensaje repetido se convierte en un ingreso para otro o en un virus para otro. Y usted por la emoción, por no tener alumbrado sus ojos, todo lo cree. Y lo manda, y lo manda, y lo manda. Oiga, hay WhatsApp que echan chispa, hermano. Y oraciones escritas, hermano. Déjese de oraciones escritas. Tenga su propia oración. Ay, te mando esta oración. No, usted no mande oraciones. Que cada quien se la apañe y comience a buscar a Dios. Y comience a derramar lágrimas a Dios. He visto, alabado sea el Señor, hasta mensajitos casi con el sagrado corazón de Jesús. Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros no tenemos esa cultura. Usted tiene que tener una relación viva con Dios. Déjese de enviar esas cosas. Deje de agobiar a otro. Mantenga su relación con Dios. Y le vuelven loco el teléfono a otro que lo que tiene es que trabajar. Y cuando va a buscar algo no lo encuentra porque está lleno de mugre, dice por aquí. Y buscando la dirección para ir al trabajo y no la encuentra porque no le llegó, porque tenía la memoria llena de 80 oraciones que le mandó al otro. Y quizás él ni siquiera ha orado. Puro copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Oiga, unos testamentos que uno dice, ¿y hasta cuándo? Y mi paz, ¿y hasta cuándo? Oiga, hermano. No, hermano. Su entendimiento tiene que estar alumbrado por la palabra. Está bien que usted comparta con un amigo, una amiga, alguna cosa, pero no agobie. Comparta cosas que edifiquen. Dele palabra de ánimo. Entonces, hermano, el entendimiento debe estar alerta. El entendimiento debe ser reflexivo. En la segunda carta de Timoteo que escribió el apóstol Pablo, muchas gracias, en el capítulo 2, el apóstol le dice en el verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero si usted no considera a aquellos que Dios ha puesto al frente de la obra para instruirle en la palabra, usted no puede ser entendido en todo lo que dice la palabra. ¿Qué se cree este pastorcito nuevo que llegó, que va a saber más que yo? Si yo tengo 5 cursos, soy summa cum laude, PH en divinidad. Y parece que también es PH en orgullo. Y tiene un doctorado en soberbia. Muy alto el PH. Ácido. Terrible, hermano.
Los humildes no se dañan. Eso nos han enseñado a nosotros. ¿Sí o no? Los humildes no se dañan. El creyente tiene que ser reflexivo. Pero ¿sobre qué vamos a reflexionar? Dice aquí el apóstol, alabado sea el Señor, en el verso 7. Considera lo que te dice internet. Considera lo que te dice el último grito de la moda. ¿Sí o no? ¿Dice eso? No. Considera lo que te digo. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo porque en ese momento se habían levantado muchos que tenían tendencias, que tenían ideas, que tenían sus propias doctrinas, que tenían su propia dirección, que tenían su propio impulso. Pero el apóstol le está diciendo: considera lo que yo te digo. Si usted está en esta obra, tiene que considerar lo que en esta obra se dice. No somos los únicos, ni somos más especiales que nadie, pero por algo Dios lo puso en esta obra. ¿Vive o no vive? Yo aprecio, estimo, admiro predicadores como Gigi Ávila. Podemos tomar algún ejemplo de ellos. Pero cuando yo hablo de los que Dios tiene en esta obra. Y sobre todo, los que están vivos todavía. Amén o no amén. Y Dios bendiga a los que ya partieron, como Pastor Sinaí, como el fundador de esta obra, Pastor Luis M. Ortiz, que sus mensajes todavía siguen dando, ¿verdad?, esa inspiración divina. Aquí tenemos muchos predicadores, hermanos, como para estar buscando en otro lado. ¿Sí o no? Quiero que me entiendan, no estoy diciendo que no puede escuchar en otro lado. No, no estoy diciendo eso. Pero nútrase de lo de aquí. Poquitos amenes. ¿Verdad? Para que no generemos confusiones. Porque muchos de los de afuera, como dice el pastor, alabado sea el Señor Rodolfo, entre col y col, ponen una lechuguita. Y las dos se parecen, pero no saben igual. ¿Sí o no? Tienen la misma forma, hoja y una arriba de otra, y las dos son verdes, una más clara, pero no son igual. Oye, este predicador, cuidado. Por eso él le dice: alabado sea el Señor, considera lo que te digo. Considere lo que dice la palabra. Considere lo que dice su pastor. Póngalo en alta estima, valórelo. Y si hay algo que no es, pues como lo tiene en la mano, vaya y presénteselo a Dios. Señor, yo creo, mire, no entiendo esto, pero abra mi entendimiento. No vaya a ser que yo esté equivocado. El apóstol Pablo tenía esa autoridad de decirle a Timoteo: considere lo que yo le digo. No tenía una baja autoestima, ni se creía menos el apóstol Pablo, tampoco se creía más. Lo único que sabía el apóstol Pablo, que lo que estaba hablando era palabra de Dios. Cuando aplicamos todas estas cosas, alabado sea el Señor, cuando aplicamos estas cosas a nuestras vidas, nos libramos de, número uno, tener el entendimiento entenebrecido. ¿Amén o no amén? Tener cegado el entendimiento y tener el entendimiento embotado. ¿Qué significa esto? Número uno, tener el entendimiento entenebrecido es estar a oscuras. Así de claro. Cuando usted está en una habitación donde no hay luz, su radio de acción, su capacidad de reaccionar ante algo es nula. Cuando usted tiene el entendimiento entenebrecido, no es capaz de reaccionar ante cualquier ataque de las tinieblas. Cuando usted, alabado sea el Señor, tiene el entendimiento cegado, es ciego, aunque haya luz más allá, porque una cosa es estar entenebrecido y otra cosa es estar cegado. Las dos cosas nulan la visión, pero de manera diferente.
¿Sí o no? No es lo mismo estar en una habitación oscura que ser ciego. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que son ciegas en sí mismos y hay personas que están cegadas por lo exterior. ¿Entendió o no entendió? Hay personas que son ciegas en sí mismos y no tienen entendimiento propio. Pero hay otras que están cegadas porque no tienen luz de fuera. Porque donde se encuentran hay tinieblas. Aunque su visión funciona adecuadamente, el entorno le impide ver la gloria de Dios. Busque el lugar donde haya luz. Busque el lugar donde sus ojos sean abiertos. Y si la ceguera es personal, yo creo en un Dios que pone ojos nuevos. Yo creo en un Dios que pone visión nueva. Yo creo en un Dios que hace nueva todas las cosas, que es capaz de darte una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. Tener el entendimiento embotado, como dice 2 Corintios capítulo 3 verso 14, es cargado de mucha información inútil. Hay gente que tiene mucha información en la cabeza y usted los oye hablar, oye, van a la luna, van a Marte, van a Júpiter, descienden a las profundidades de la tierra, descubren muchas cosas y no saben nada de los tienen la cabeza así de grande de todo lo que saben y no saben nada. Tienen el entendimiento embotado. Es como cuando usted tiene un machete. ¿Cuántos conocen aquí el machete? Un cuchillo muy grande. Que en nuestros países lo usábamos, algunos para cortar cabeza, pero otros para limpiar. En otros países dicen la rula, ¿no? ¿Sí? En Colombia, en Cartagena, por ejemplo, la rula. Y era para limpiar. Pero llegaba un momento en de tanto limpiar y tanto golpear piedra, que aquel instrumento se embotaba, perdía el filo, no era capaz de accionar ni ejecutar su labor adecuadamente. Así hay muchos entendimientos, llenos de tanta información que no son capaces, aunque golpeen, de hacer efecto. Están embotados de la basura del mundo, están embotados de ideologías, están embotados de conocimiento humano, que el conocimiento humano es bueno, pero no me lleva a la vida eterna. Están llenos de humanismo, están llenos de evolución, están llenos de determinismo, están llenos de animalismo, están llenos de basura del mundo, y ese entendimiento no les sirve para comprender la grandeza de Dios. Todo esto se traduce en un entendimiento natural, en un entendimiento carnal, personalista y egoísta, el cual, según primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 19, Dios desecha. Dice así, gloria a Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque hay gente que se la sabe toda, pero al fin y al cabo no sabe nada. Entonces es importante que usted y yo cultivemos el entendimiento. Es importante, alabado sea el Señor, que comprendamos esto, porque tener entendimiento, según Proverbios, es tener gracia. Tener entendimiento, según Proverbios, es tener dominio propio. Tener entendimiento es tener dirección. Tener entendimiento es tener un manantial de vida. Es tener amor en mi alma o a mi alma. Cuando uno tiene el entendimiento, es capaz de tener todas estas cosas. Pero si carecemos de entendimiento, alabado sea el Señor, carecemos de
inteligencia, nos convertimos en personas negligentes, nos convertimos en personas que tienen menosprecio y acabamos muriendo. El que no tiene entendimiento acaba muerto. ¿Vive o no vive? Proverbios 10:21, leo ese. Proverbios 10:21, le leo ese versículo. Dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren. ¿Por qué cosa? Por falta de entendimiento. El entendimiento es una cualidad de aquel que ha sido separado para el ministerio. Cuando Daniel fue llevado delante del rey, él le dijo: escoged varones de entre estos que sean, y dio una lista, ¿verdad? Y dentro de las cualidades que pidió, él dijo que sean entendidos. Cuando Dios llama a aquel que es entendido en su palabra. Pastor, pero es que yo dificultosamente me sé un versículo. No, eso es tener capacidad retentiva para memorizar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de entender que usted, cuando lee la palabra, usted comprende lo que Dios quiere decirle para su vida. Inmediatamente. No argumenta, no pone excusas, no pone quejas, sino que dice: amén, Señor, así es. David lo descubrió. David descubrió la importancia del entendimiento. Él continuamente, si usted lee en el Salmo 111, verso 10, se encontrará que para él era importante el entendimiento. En este Salmo, él dice: alabado sea el Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y el que escribió el Salmo 119 se dio cuenta de esa verdad. Y repetidamente en el capítulo 119, el verso 34, el verso 125, el verso 144, el verso 169, él continuamente dice: dame entendimiento, dame entendimiento. Cuando usted recibe consejo, recibe entendimiento. Cuando usted quiere entendimiento, entonces está lleno del poder de Dios. ¡Oh, aleluya! Quiero terminar con 3 versículos. Hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Y tú los echarás y lo destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Hay personas que no entienden que es Dios. No, yo levanté esta iglesia. Yo tengo 80 miembros. Yo tengo una cámara. Yo tengo un instituto. Y yo. No entienden que es Dios. Para nada, cuando nadie te quería ver, Dios te levantó. Aleluya. Y en el 32:28 del Deuteronomio dice: porque son privada
estas naciones, estos creyentes, perecerán. Estos creyentes sin entendimiento caerán en las trampas del diablo, caerán en la seducción, caerán en el engaño porque no procuraron tener entendimiento, caerán en solución, caerán en herejías, caerán en falsas doctrinas porque no tienen entendimiento. Pero el que tiene entendimiento, y termino, póngase de pie, el que tiene entendimiento de la palabra en Daniel, en el capítulo 12, en el verso 3, alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Dios quiere que usted sea entendido a partir de hoy. Oh, que si en un tiempo no lo fue, que si vivió un tiempo obviamente en su propio pensamiento, hoy Dios quiere que usted viva según su palabra. Hoy Dios quiere que usted comience a pensar como Él quiere. El altar está abierto para usted en esta hora. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El Señor te dice en esta hora: no seas sin entendimiento. No actúe irracionalmente, porque será comparable al mulo, al caballo. Ellos sí son sin entendimiento. Ellos necesitan un freno, un cabestro. Ellos necesitan una opresión para obedecer. Pero Dios lo ha hecho libre a usted.